Y sabéis que venimos ya varios años con nuestro corazón impulsado en poder aportar un grano de arena a las misiones. Y como decíamos la semana pasada, tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta mañana a nuestra hermana Yesenia desde Senegal y Jackie también desde Senegal. Ya la semana pasada lo decíamos, ellas van a estar con nosotros hasta el día 20 de septiembre. Han venido y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestras hermanas, Jackie y Yesenia. Yesenia es la tercera vez que viene. ¿Tercera o la cuarta? La tercera. Tengo buena memoria algunas veces. La tercera vez que viene. Muchos de nosotros le conocemos, otros quizás no. Y Jackie, él sí que es la primera vez. Jackie de Honduras y Yesenia de Nicaragua. Ellas van a tener la oportunidad también de compartir el próximo jueves, Dios mediante, va a estar Jackie compartiendo la palabra y Yesenia va a estar compartiéndola el próximo domingo, ¿verdad? Y también el próximo domingo vamos a pasar la ofrenda para las misiones. Estamos apoyando el ministerio de Yesenia también en Senegal y Oscar en Bosnia. Así que el próximo domingo vamos a estar pasando la ofrenda de las misiones. Aparte que la hermana Yesenia, ella puede o va a estar compartiendo Dios mediante el próximo domingo también. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en un pasaje muy conocido. Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Honramos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder abrir su palabra. Dice que su palabra es medicina a nuestra alma. Es el alimento de nuestro espíritu. Es nuestra lumbrera en nuestro camino. Puedes alegar lo que quieras, pero sin su palabra, el pueblo de Dios no sabríamos caminar, porque su palabra es Dios mismo hablándonos. Y por ello le damos la gloria y la honra a Él. Nos gozamos y regocijamos de poderla abrir, leerla y meditar en ella. Juan capítulo 17, los 3 primeros versículos, dice la palabra del Señor así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Padre, quiero decirte en esta mañana con todo mi corazón, Señor, que tu gracia esté ministrando primeramente mi vida, mi corazón, mis labios. Señor, que todo lo que salga de mis labios sea la abundancia del corazón y mi corazón sea el altar donde tú habitas. Y asimismo cada uno de los que estamos aquí, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. El título que yo le he puesto esta mañana a esta palabra es una pregunta, o mejor dicho, 2 preguntas. ¿Conoces a Dios? No hace falta que levantes la voz, porque si lo conoces o no, es cuenta tuya. Lo mismo que es cuenta mía, conocerle más profundamente y que al ponerme aquí yo pueda transmitir todo lo que hay en mi corazón y el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
¿Conoces a Dios? Y si es así, la segunda pregunta, ¿por qué sabes que le conoces? En el mundo de hoy, hacer la pregunta si conoces a Dios, de vez en cuando alguno sale diciendo yo no creo en Dios. Pero la mayoría, todos dicen sí creo en Dios. La diferencia es que, como decíamos estos días, Elías, por unos momentos, él dijo que había creído a Dios. Y la diferencia está en que no solamente podemos y debemos creer en Dios, sino también creerle a Dios. En el tiempo que el Señor hace esta oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, las cosas a las que se refiere desde el capítulo 13 hasta el capítulo 10 finales del 16, encontramos varias cosas, varias enseñanzas de mucha importancia, y por reflejar alguna, en el capítulo 13, en el versículo 34, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. En el capítulo 14, en el 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creo que por el versículo 26-27 allí habla de mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Comenzando por el primer versículo del capítulo 14, donde dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creéis también en mí. En el capítulo 15 nos habla de la dependencia de Dios. Capítulo 15, los primeros versículos, dice: mi Padre es el labrador y vosotros sois el pámpano. Y nos habla de la unidad, nos habla de guardar sus mandamientos y somos sus discípulos. Nos hablan en el 15, creo que 7, donde creo que dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. En el capítulo 16, el Señor Jesucristo habla también a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, la promesa, y que no solamente estará con nosotros, sino también estará en nosotros, y habla de todo lo que es la obra del Espíritu Santo en los discípulos. Pero mira por dónde que en el capítulo 17 el Señor corta. El Señor en el capítulo 17 no sigue hablando de lo que es Dios, sino en el capítulo 17 el Señor Jesucristo hace una verdadera oración. Y en esa oración expresa el profundo deseo de que sus discípulos entendieran la profundidad, la anchura, la longitud, como dice Efesios capítulo 3, y la profundidad de la obra de Dios. Y lo que Pablo le está diciendo a los efesios, ahí en ese capítulo 3, que les es necesario conocer la anchura, la altura, la profundidad, la longitud, que excede a todo conocimiento. Y quiero decirte en esta mañana que el profundo deseo que el Señor Jesucristo tenía y tiene en este tiempo para tu vida y mi vida es que tengamos una profundidad de conocimiento, una anchura, una longitud del conocimiento del Evangelio que Él había venido a anunciar, a predicar, a enseñar. Y ese Evangelio había de ser consumado. Les había hablado durante los 3 años y medio acerca de la obra, acerca del motivo por el cual Él había venido. Pero ahora Él está haciendo una oración especial, como es todo el capítulo 17 de Juan. Una oración, como hemos dicho muchas veces, una oración modelo. Y esa oración modelo se componía de 2 facetas. La primera era comunicar el cumplimiento del pacto que había entre el Padre y el Hijo. Y el segundo era transmitir a todos los discípulos oyentes y todos los que vendrían después, de lo cual nosotros formamos parte, comunicar el triunfo de la cruz en favor de todo aquel que le reciba como su Salvador. Y una de sus últimas oraciones
es esta que Él hace. Y después de un sermón, después de hablarle el Señor Jesucristo a sus discípulos y hablarles a ellos de Dios, como lo había hecho en todo lo largo y lo ancho de su ministerio y el testimonio que Él había dado, quiero decirte en esta mañana que ese sermón que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos hablándole de Dios se compone de varias facetas. Primeramente, en aquella oración le habla a Dios de sus discípulos. En segundo lugar, es una oración después de la última cena con sus discípulos, porque era necesario para ellos, para los discípulos, que Dios les imprimiese, impregnase y llenase sus corazones de lo que ellos habían visto y oído de la misma persona del Señor Jesucristo mientras Él estaba con ellos. En su oración el Señor Jesucristo la hace y hace una oración en familia. En el capítulo 3 de Marcos 35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Forma parte del núcleo del cual yo quiero que entendáis. En esa oración incluye primeramente los discípulos, que son los que habían cenado con Él, pero también quiero que entiendas que en aquella oración allí estaba mi nombre incluido. En aquella oración que el Señor Jesucristo estaba tu nombre, tu familia. Pero en esa oración también había un mensaje de despedida. Él se iba a separar de ellos, por lo cual en los capítulos que hemos dicho antes, en el capítulo 14, allí donde le dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, les dice a dónde va. Y entiende todo lo que yo quiero decir, todo lo que yo estoy hablando en esta mañana acerca de este capítulo, de esta oración. No tiene un tiempo limitado, tiene un tiempo extensible hasta la venida del Señor Jesucristo a por su iglesia. Es un mensaje amplio, una oración amplia, pero aquí Él les deja bien claro que Él va a marcharse. Y en el capítulo 16 dice: porque si yo no me fuere, mi Padre no enviaría al Consolador. Era la oración que precedería al sacrificio de la cruz del Calvario. Una oración que serviría como modelo a la intercesión de Jesús a la diestra de Dios por cada uno de nosotros, como nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, donde Él está intercediendo por cada uno de nosotros siempre. Una oración de intercesión delante del Padre es una oración modelo y una oración que no es igual que otras que Él mismamente había podido hacer, sino una oración para que no solamente tocase el corazón de los discípulos y el corazón de Dios, sino que trajese al pueblo, a los discípulos, a esa matriz, diríamos, de la iglesia en los tiempos venideros, que es la que iba a traer efectividad a ellos. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, o decirte en esta mañana, ¿cuántas preguntas no pasarían por la mente de sus discípulos
¿Cuántas preguntas no pasarían por la mente de los discípulos cuando Él estaba hablando y Él les había dicho y había proclamado delante de ellos los 3 capítulos, desde el 13 hasta el 16, y luego lo escuchan hacer la oración que le escuchan hacer en el capítulo 17? Ellos conocían a Jesús, pero ellos no conocían realmente al Padre, porque el Espíritu, el que lo iba a revelar, no había venido todavía. Ellos conocían a Jesús porque caminaban con Él, porque veían sus maravillas, veían sus milagros, veían sus obras. Pero ¿cuántas preguntas no pasarían por su mente cuando Él, ahí delante de ellos, le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? Y quizás ellos habrían dicho: ya te conocemos a ti. Y aunque en el capítulo 14 tú nos dices, en la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Dice, y Él les dijo: ¿no crees que el Padre es en mí y que yo en el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo esto Él se lo había dicho a ellos. Y tú dirás: ¿dónde quieres llegar con todo esto? Quiero llegar con todo esto, mis queridos hermanos, a decirte que quizás nosotros también estamos escuchando mucho de Jesús. Quizás nosotros estamos escuchando mucho del Espíritu Santo y su obra. Quizás nosotros estamos también escuchando mucho de lo que Dios puede hacer. Creemos en Dios, pero no lo hemos creído todavía. Por ello que la iglesia muchas veces está pasando por estas circunstancias. ¿Qué preguntas se estarían haciendo ellos? El Señor les había dicho que les era necesario que Él se fuera para que el Padre les enviara el Espíritu Santo, para que recibieran no solo el poder, sino también la obra redentora de la cruz, la verdadera revelación de la imagen de Dios. Hermanos, esto es precisamente lo que nosotros necesitamos, la verdadera revelación de la imagen del Padre y del Hijo, revelada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Esto es lo que yo necesito día a día. Y esto es lo que tú también necesitas día a día. Porque el conocer a Dios es conocer completamente la obra en Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para conocer verdaderamente a Dios? Mira, dentro de nosotros hay un verdadero y fuerte deseo de ser conocidos. Dentro de ti, dentro de mí, hay un verdadero deseo, no solamente de ser conocidos, sino de conocer a otros. Y aún más, todos nosotros deseamos conocer a nuestro Creador. ¿Cómo es nuestro Creador? Que muchas veces queremos ponerle imagen a lo que no se le puede poner imagen. Queremos hacer inventos cuando no podemos hacer inventos. Queremos descubrir cuando ya Cristo nos lo descubrió todo a través de la cruz. Tu vida, tu persona, tu nombre, tu familia, todo ello está descubierto a los ojos de Dios. Y tenemos necesidad de conocer a aquel que nos creó. Y aún sin creer en Dios, mucha gente quiere buscarle el origen a la vida. Quiere encontrar el motivo, quieren descubrir. Los científicos tratan por todos los medios de saber si hay vida en otros planetas. Quieren descubrir el más allá. Y mucha gente de los que estamos caminando por la calle, aún todavía muchos anhelan y desean saber su futuro.
y consultan a divinos, a brujos, a espiritistas, y consultan a todo lo que se les pone delante que les desee hablar de ese futuro. Pero nos damos cuenta porque prometen. El mundo se trata de hacer promesas para ser aceptado. Promesas que se cumplen y promesas que no se cumplen. Por eso está el sistema político en nuestra nación. No me meto en política, pero por eso está el sistema político en nuestra nación así, porque todos prometen y ninguno hace. Pero nos damos cuenta que las promesas vacías que vienen del mundo no consiguen satisfacer la necesidad, el hambre y la sed del alma. No consiguen satisfacer el conocer a Dios porque lo quieren hacer por medio de obras, palabras, frases místicas, escribiendo libros y sacando inventos. Pero el verdadero conocimiento de Dios, ¿cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? Versículo 3 hemos leído, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien has enviado. ¿Cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual deseamos conocer a Dios? No estamos hablando del motivo para conocer la religión o las muchas religiones habidas y por haber. Estamos hablando qué es lo que podemos hacer para conocer a Dios. ¿Qué podemos hacer para participar de la vida eterna? Y para ello tienes que tener una verdadera experiencia con el Dios de la creación. Para conocer la intimidad de Dios, tienes que convivir con Él. Para conocer la intimidad y los secretos de Dios, tienes que depender de Él. Para conocer al Dios de la creación, tienes que saber que solamente en Él y no en otros tienes la respuesta. Tienes que tener experiencia de caminar, hablar, conocer su carácter, el carácter de Jesús. Y conocer el carácter de Jesús no es estar analizando en los tiempos de Jesús si se enfada o no se enfada, si es amable o no es amable, si se irrita o no se irrita, si me regaña o no me regaña, si me da o no me da, cómo se comporta, cómo se levanta, si se levanta con coraje o se levanta con amor, si me habla con misericordia. No. Eso no es. Conocer a Jesús, primeramente, es saber que estoy necesitado de que mi corazón sea el trono donde Él mora, se sienta, habita, se mueve, me guía, me habla, me revela, me da el discernimiento, me dice lo que es bueno y lo que es malo, me dice lo que es pecado y lo que no es, me dice lo que es caminar en santidad y lo que no es. Cuando yo le doy el corazón para que Él se siente y more en mi vida continuamente, no a mi conveniencia, no con los intereses, no, mis queridos hermanos, Iglesia de Jesucristo aquí en esta mañana, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas un lugar, como dice el coro, no dejaremos de cantar hasta que tú no tomes tu lugar, no deje de adorar, no deje de bendecir, no deje de caer de rodillas delante de Él, no deje de buscarle, no deje de meditar en su palabra, no deje de comunicarte con Él, mientras tanto Él no venga y ocupe su lugar. Y te digo, mientras tanto no venga y ocupe su lugar, porque el día que Él venga y ocupe su lugar en tu vida va a cambiar por completo, y las 24 horas del día, los 365 días del año van a ser una completa adoración a su persona, a su obra, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Y tu
tu vida va a ser rendida a sus pies y vas a ser un verdadero testimonio donde quiera que estés, con quien hables, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y con los amigos, en el trabajo y en la carretera, donde quiera que vayas, vas a ser un verdadero testimonio porque deja de ser tú y empieza a caminar Cristo Jesús a través de tu persona. Conocer a Dios no es decir que creo en Dios. Mira, hay promesas, hay mentiras habidas y por haber. Y dicho sea de paso, con las modernidades, como he dicho antes, que el mundo en un año ha evolucionado más que en todo un siglo. Yo hablaba el otro día con un hermano y yo le decía, ¿te imaginas en los años no muy atrás, 60, 70, un internet, un teléfono móvil? No te lo puedes imaginar. Pero es que la evolución, cuando todo evoluciona, la mentira, la falsedad, las falsas promesas, todo evoluciona. Y ten mucho cuidado con internet, porque de mentiras, así, las que quieras y más. Llevo más de 3, 4, 5 años, fíjate tú, que me dicen, recibo correos y hay una vez un hombre, una vez una mujer, que me dice que es viudo, que es viuda, que está enfermo, que los médicos le han dado un mes de vida y que tiene una grande fortuna y que me la quiere dejar a la iglesia. Hace 3 años me viene un pastor y me dice, Gregorio, gloria a Dios, tenemos una economía baja y hemos recibido un correo desde la India, no sé de dónde, de un hombre que dice que conoce la iglesia y que quiere dejarle su fortuna a la iglesia. Gloria a Dios porque vamos a hacer. Y yo dije, cuidado, porque yo también lo recibo. Y yo no le he hecho caso, todo eso es mentira. A los pocos tiempos, te estoy hablando de 3, 4 años, o quizás más. Al poco tiempo me viene el mismo pastor y dice, Gregorio Duque, dice, ¿sabes de aquello que te dije? Digo, sí. Dice, era mentira todo. Para heredar tenía que mandar dinero. Si yo no mandaba el dinero, no heredaba. Dice, ¿sabes otra cosa? Digo, ¿qué? Dice que un pastor cayó y empezó a mandar dinero hasta que se dio cuenta que era mentira. Hay promesas, queridos hermanos. Hay promesas en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis que son verdad. Y todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero las promesas del mundo son mentira pura. Y están envolviendo, están sacando dinero y están tratando. Y hay advertencia desde parte de la policía de todas estas mentiras y envoltorios. Por ello decimos lo que dice la palabra del apóstol Pablo a los Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y para poder conocer realmente que Dios me ama y que Dios es misericordia, tengo que conocerle a Él. No solamente creer en Él, sino conocerle a Él. Y conocerle a Él es tener experiencias con Él. Y tener experiencias con Él es saber que Él nos está dando el discernimiento suficiente para saber que todos nuestros pasos están sujetos a su presencia. Iglesia, quiero decirte en esta mañana, por favor, abandonemos la religiosidad, metámonos con Jesús, abracemos al Espíritu Santo y le digamos como le dijo Jacob, no te dejaré mientras no me bendiga. Como le dijo también Moisés, yo no voy a salir de este lugar si tu presencia no va delante de mí. Cuando nosotros nos agarramos de Él, tenemos experiencia con Él, vamos a saber que esa es la vida eterna. Esa es la vida que nos lleva
a la presencia suya. Conocer a Dios es tener esas experiencias con Él. Hemos de entender que el hombre le es imposible conocer a Dios por sí mismo. ¿Y por qué le es imposible conocer a Dios por sí mismo? Porque el pecado ha hecho una barrera entre Dios y tú. Porque el pecado ha levantado una barrera, el pecado ha vuelto a unir el velo del Señor que Él rompió de arriba abajo. Lo ha vuelto a unir cuando tú caes en pecado, cuando tú vives en pecado, el velo te corta la comunión con Dios. No es que el Señor haya dicho, vuelvo a subir el velo otra vez. No, para su iglesia no ha subido el velo. El velo se rasgó de arriba a abajo y se rasgó de arriba a abajo para que todo aquel que tiene comunión con Él no pierda la experiencia de Él. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por las falsas promesas, nos dejamos llevar por las falsas enseñanzas, nos dejamos llevar por los modernismos y nos dejamos llevar por las enseñanzas que los hombres tratan, nos estamos dejando llevar por conocimientos y sabidurías y mentiras del mundo, que es uno de los enemigos. Romanos nos habla, ahora daré la cita. El pecado ha hecho una barrera. Ha hecho una barrera entre tu vida y Dios. Una barrera de independencia para que creamos que no estamos sujetos a depender de Dios. Una de las cosas que el diablo trata de infundir en la mente humana es que no necesita a Dios. Lo que el diablo trata de hacer, lo que el mundo trata de hacer y lo que la carne trata de hacer es convencerte de que no necesitas a Dios. Y si te convence que no necesitas a Dios, te convence de que no es necesario venir a la iglesia. Y cuando te convence de que no es necesario venir a la iglesia, empiezas a faltar, empiezas a fallar, empiezas a congregarte, a dejar de congregarte y terminas por decir, no tengo. ¿Para qué? En mi casa puedo alabar, en mi casa puedo adorar. Y perdemos el sentido de cuerpo. Y perdemos el sentido de cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y sí o sí tenemos que estar congregándonos si queremos un día ir con Él. Porque puede que tú pienses que no tienes necesidad de congregarte. Puede. Puede que tú estés pensando que aunque no vengas a la iglesia, tú eres salvo. No te estoy diciendo que no lo seas. Vamos. Solamente faltara que yo dijera esas cosas. Pero sí te puedo decir que si quieres ser salvo, tienes que ser miembro de la iglesia local, que al mismo tiempo es miembro de la iglesia universal, bien llamada en las Sagradas Escrituras. Hemos dicho antes que el mundo está mintiendo, es mentiroso, hace promesas incumplidas y con cuentas de no cumplir. Tiene un profundo deseo, lo mismo que hemos dicho antes, que el Señor Jesucristo tiene un profundo deseo de que nosotros le conozcamos, de que tengamos experiencia con Él y de que sepamos que tenemos la vida eterna en Él porque le hemos conocido a Él. También te tengo que decir que el mundo tiene un vivo deseo de apartarte de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira lo que dice de los que no creen, mira lo que dice de los del mundo. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición
y de amargura. Su boca está llena de maldición. Yo muchas veces he dicho, cuidado, porque pensamos que una maldición es decirle a alguien así te muera. No, no, no. Una maldición es mal hablar de alguien, criticar, murmurar. Sea de la iglesia, sea del pastor, sea del hermano, sea del anciano, sea del líder. Cuando hablas mal de alguien, lo estás mal diciendo. Y eso está penalizado en la Sagrada Escritura. Mira, hay una palabra que el Señor le dice en el versículo 1 del Evangelio de Juan 17. Podemos poner Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿la hora de qué? ¿La hora de marcharnos? Ya he salido de la iglesia, ahora llega la hora de vivir como el mundo vive. Ya hemos estado en el culto y el resto de la semana ya llegó la hora de que podemos vivir y hacer las cosas como bien nos parezca. El Señor Jesucristo, después de hablarle a los discípulos, le dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? ¿La hora de qué? Si había culminado la obra que me diste que hiciese, ya la he hecho. Ya pues llegó la hora. Les he hablado del amor, le he hablado de que tienen que ser uno, como dice también un poquito más adelante en el 17, 21, que ellos sean uno para que, así como tú, oh Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí le dice en el versículo 21. Pero la hora de qué, le habló de todo. Le habló del amor, le habló de la unidad, le habló del Espíritu Santo, le habló del camino a la verdad de la vida, le habló de conocer al Padre, le habló de que no tuvieran temor, le habló de que iba a la diestra del Padre a preparar lugar para ellos, le habló de que Él le dejaría su paz. Ahora, ¿la hora de qué? Si ya todo eso lo había dicho. Él le quiso decir, Padre, la hora de la muerte mía ha llegado. Ha llegado la hora de la muerte del Redentor, que era también la hora del nacimiento. Era la hora de los redimidos. Iba a llegar la hora. Esta fue la hora más importante, señalada por dos razones. Primero, porque era el cumplimiento de lo que se había profetizado desde el principio. Segundo, era la hora porque era también la hora de que quedaría marcado el destino de la raza humana. Ha llegado la hora. Y al llegar esta hora, se levantó cuando Cristo fue crucificado. Dice que al entregar su espíritu, dice que hubo un gran estruendo. Para que lo sepas así, hubo rayos y centellas descendientes del tercer cielo a la tierra, de la tierra al tercer cielo. Hubo misiles nucleares, hubo de todo lo que podía haber. Se levantó una guerra del reino de la luz contra el reino de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esa guerra fue ganada por el reino de la luz, fue ganada por Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y en tus manos entrego mi espíritu. Ahí fue donde se levantó, se desencadenó la guerra mayor de la historia del ser humano y donde se marcó el verdadero camino de todo hombre, de toda mujer que se podía levantar para llegar a la salvación. Ahí había el diablo que estaba tirando para llevarte al infierno, pero ahí estaba Cristo Jesús triunfando sobre la cruz del Calvario para llevarte a la vida eterna. Ahí se desencadenó el destino de tu vida, el destino de tu salvación o el destino del infierno donde tú podías llegar. Queridos hermanos,
¿Sabes quién te puede llevar a ese infierno? La religiosidad. Te puede llevar a ese infierno quienes no desean tener relación y comunión con el que ganó la victoria. La hora ha llegado. Ha llegado la hora en que debo ser reconocido. De que debe ser reconocido lo profetizado. Por ello decimos que el que conoce a Dios para participar de la vida eterna tiene que tener experiencias personal con Él, con Jesucristo. Porque Él es el único que conoce, el único que sabe. Y Él es el camino al Padre. Porque Él es el camino. Y el Padre reconoce a todo aquel que viene por ese camino. Dios no reconoce al que quiere entrar, como dice en Juan, el que quiere entrar por la puerta de atrás. Dios no va a reconocer al que quiere entrar saltando la pared y no quiere entrar por la puerta. Dios reconoce a todo aquel que viene por el verdadero camino, a todo aquel que pasa primeramente bajo la cruz del Calvario, a todo aquel que es rociado con la sangre del Cordero. Dios reconoce a todo aquel que viene marcado con el sello del Espíritu Santo. Dios reconoce a todo aquel que ha sido capaz de confesar públicamente que Jesucristo es su Señor. Dios te va a reconocer no por lo que haga. Dios te va a reconocer no por tus obras. Dios te va a reconocer y no es porque tú tengas buenas palabras. Dios te va a reconocer porque tú te has entregado a Jesucristo como tu Salvador. Y cuando te entrega, cambia tu vocabulario, cambia tu estilo de vida, cambia tu trato con la familia, cambia tu trato con los hermanos en la iglesia. Cambia también tu trato y tu hablar del liderazgo de la iglesia. Cambia también tu forma de criticar o murmurar al pastor o a la familia del pastor. Toda tu vida va a cambiar cuando tú has pasado bajo la cruz del Calvario y has sido lavado con la sangre del Cordero. Cambia tu vida. En la oración que hizo el Señor Jesucristo allí en ese versículo 3 de Juan, del 17. Y esta es la vida eterna. No que conozcan a los Baales. No que conozcan a la Virgen de tal de cual. Hoy se permitidme que lo diga así, hoy se permiten los hombres nombrar a una mujer santa porque tuvo muy buenas obras. Gloria a Dios por las buenas obras que tuvo, pero no hay nadie que tenga la autoridad suficiente para nombrar santo. El único que ha nombrado santos ha sido Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario, que a través de esa obra Cristo nos ha hecho santos y con esos ojos nos mira el Padre. Sed santo porque yo soy santo. No porque nadie lo nombre. No porque un hombre vestido de blanco se ponga en un lugar alto y quiera canonizar a una mujer. No me importa quién nos esté viendo por Facebook. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115, Salmo 135, en Éxodo, en Deuteronomio y en tantos otros lugares. No hay hombre en la tierra que tenga la capacidad para nombrar santo a un hombre si ese hombre no da testimonio de que Cristo es su vida, y cuando da testimonio de que Cristo es su vida eterna, entonces no es el hombre que lo nombra, ha sido nombrado en el tercer cielo, que por ello fue que se formó la guerra que se formó el día que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Quiero terminar en esta mañana. Quiero terminar leyéndote dos citas bíblicas. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer esas dos citas bíblicas y vamos a estar terminando. Apocalipsis versículo 7, versículo 9. Aquí no dice otra cosa, sino que aquí habla si tú eres salvo o no eres salvo. Te puede parecer fuerte lo que te estoy diciendo, pero aquí en estos versículos dice si tú eres salvo o no eres salvo. Aquí en estos versículos nos nombra.
Y aquí dice quién es verdaderamente el que va a estar delante del trono de la gracia o quién es el que va a estar camino al infierno. Apocalipsis 7:9. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré. Esto es la revelación que el Señor le dio a Juan en la isla de Patmos, en el trato que el Señor estaba teniendo con Juan allí en la isla. Estaba solo. Y el Señor le habló de todo lo que iba a ser el futuro de la humanidad. Y mira lo que dice de tu futuro, de mi futuro. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es conocerle? ¿Por qué puedo decir que le conozco? Dice ahí, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Verso siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El 11 hasta el 17. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus ropas, sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos, solamente aquellos que han lavado su sangre, su ropa en la sangre del Cordero, serán los que estarán alabando, bendiciendo y honrando el nombre de Jesucristo. Versículo siguiente. Estos están delante del trono de Dios, servían día en su templo. Y él estaba sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor ni alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes serán los que estarán? ¿Quiénes serán los que darán testimonio de haber conocido a Dios? ¿Quiénes serán aquellos que han conocido la vida eterna? Sino solamente aquellos que han sido sus ropas lavadas en la sangre del Cordero. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Estos son, queridos hermanos, los que han manchado sus ropas. Los que no han manchado sus ropas, los que no han fornicado, los que no han adulterado, los que no han caído delante de los baales de rodillas, los que como Daniel y aquellos que estaban con él delante de la estatua de Nabucodonosor no se postraron para adorarle, se mantuvieron de pie por fidelidad a Dios que los había llamado. Solamente aquellos que no han doblado sus rodillas, como dice también, y no nos vamos a parar ya, como dice también en Primera de Reyes, en el tema de Acab y Elías, como dice también en Romanos, y como dice en tantos otros lugares, dice: pero tengo aún 7,000 del medio de todo ese pueblo que no han doblado sus rodillas delante de ningún Dios, delante de ningún Baal. Hermanos, Cristo viene a por una iglesia que pueda mostrarse que sus ropas no tienen mancha ni arruga,
Cristo viene a buscar una iglesia que ha sabido lavar sus ropas, sus manchas en la sangre del Cordero. Por esa iglesia viene el Señor y te toca a ti y a mí formar parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar, o de lo contrario, otro llevará a otro lugar que prefiero no mencionarlo porque ya todos sabemos. Quiero en esta mañana ya terminar. Porque Dios se da a conocer en el corazón.